Dios bendiga en esta tarde. Saludos en el nombre del Señor. Desde aquí de Pensilvania, en Estados Unidos. Una vez más, a través de este ministerio de provisiones bíblicas, cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Estamos grabando para compartir una vez más una palabra que sea de bendición para vuestras vidas. Saludos en el nombre del Señor, deseando que los que escuchen o vean este video, deseando lo mejor para sus vidas. En esta tarde queremos compartir unos minutos sobre un tema muy, considero que es muy apropiado para nuestros tiempos que estamos viviendo. Tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, ¿verdad? Queremos compartir un poco sobre, diríamos así, una pregunta. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? De esto queremos hablar un poco. Y queremos leer en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es nuestra referencia para este momento. Leo una vez más: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a meditar un poco en esa palabra, ¿verdad? Esperanza. ¿Hay algo de esperanza? ¿Alguna esperanza? En el mundo, en muchos lugares, han habido situaciones, ¿verdad? Un poco trágicas, situaciones muy lamentables, a veces diríamos, que suceden y están sucediendo. 3 días atrás, esta área fue impactada por el huracán Aida, que entró por Luisiana, donde hizo mucho daño y caminó hacia esta región. Y 3 días atrás impactó esta área que se conoce como el noreste de los Estados Unidos. Y muchos lugares, ¿verdad? Fueron inundados de agua y muchas personas no pudieron escapar. Se han reportado que en esta área han muerto como 60 personas. Algunos, ¿verdad? Fue muy triste. Una familia completa se ahogaron literalmente. Otros están todavía buscando a ver si hay vida. Y cuando vemos este tipo de casos, siempre surge esta pregunta: ¿hay alguna esperanza de encontrar vida? Hace unos meses atrás, en el estado de la Florida, una de las ciudades cerca sucedió una tragedia similar. Un edificio se derrumbó después de la 1 de la mañana, poco después de la 1 de la mañana. Y después de casi 20 días todavía la gente estaba tratando de buscar a ver si encontraban vida, y surgía la pregunta: ¿habrá alguna esperanza? Historias como estas, o historias como en las minas, donde los mineros quedan atrapados en Chile, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, siempre surge esa pregunta: ¿hay alguna esperanza? Entonces vamos a pensar un poco, ¿verdad?, sobre lo que está pasando y lo que estamos viviendo.
Vivimos en un mundo confundido y turbado por lo que está sucediendo en todo el mundo. Y por muchas partes en el mundo, la gente se está preguntando si habrá alguna esperanza. Las situaciones no son muy alentadoras y cada vez nos encontramos, ¿verdad?, con nuevas alarmas, nuevas direcciones, nuevas cosas que están pasando. Y nos preguntamos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en un mundo donde hay muchas enfermedades ahora mismo, hay mucho dolor, gente están perdiendo a sus seres queridos, siguen perdiendo a sus seres queridos, hay mucha hambre en el mundo, hay mucha soledad para muchas personas y mucha tristeza. Y la pregunta surge una vez más: ¿hay alguna esperanza? Esta palabra siempre es como que la gente busca siempre un rayo de luz en la oscuridad, o un punto donde pueda ver y decir, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, los que creemos en Cristo, estamos seguros y tenemos de verdad de que Cristo es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, Él es nuestro protector. Pero hay muchas personas que están batallando, no encuentran cómo salir de donde están. Estamos viviendo aquí en este país, en los Estados Unidos. Es interesante, en un extremo del país hay mucha lluvia, mucha agua, gente muriendo a raíz de esto. En el otro lado del país, en el lado oeste, fuegos que están incendiando todos los lados y muchas personas llorando, lamentando porque han perdido todo lo que habían edificado, sus casas, sus bienes, sus recuerdos, todo se ha quemado. Pero muchos de ellos en medio de todo esto confiesan y dicen, gracias a Dios estamos vivos y podemos comenzar una vez más. Como diciéndolo de otra manera, hay esperanza para volver a empezar. Dentro de todas estas cosas que pasan, hay gente mala añadiendo al dolor que está pasando en el mundo entero, robando, asaltando y haciendo cosas terribles, matando. Aquí en la ciudad de Filadelfia es una crisis este asunto de matar gente por cualquier razón. Y muchas de estas cosas están pasando y dentro de todo esto, ¿verdad? La gente siempre se pregunta, ¿habrá o hay alguna esperanza? Naturalmente nosotros, ¿verdad?, que conocemos al Señor, a través de los años hemos aprendido que en Cristo podemos confiar y esperar. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro refugio. En Él confiamos, en Él estamos parados, en Él seguimos y seguiremos confiando más allá de la muerte, porque hemos creído en sus promesas, hemos creído en sus palabras. Otras cosas que están pasando muy comúnmente y suceden en la vida cotidiana es cuando usted va al doctor y de pronto el doctor le llama y no le tiene muy buenas noticias. Ahora mismo tal vez alguien está recibiendo alguna mala noticia, que la persona está enferma, que tiene un problema y que no hay una solución o necesita una cirugía urgentemente. En medio de todo esto, la gente siempre se pregunta, si es un doctor, le preguntan, doctor, ¿hay alguna esperanza? Los hijos a veces tal les preguntan a los padres, ¿hay alguna esperanza? Son cosas que nos ponen a pensar y entonces tenemos que mirar qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Muchas veces hay esperanza, muchas veces humanamente ya no hay nada que hacer.
Solo confiar y esperar en aquel que nos dio la vida a cada uno de nosotros. En la vida, muchos de nosotros, ¿verdad? A veces, o en nuestra vida cotidiana, muchas veces, algunos de nosotros, ¿verdad? Tenemos, o hay personas que sufren de incapacidades físicas. Y eso les trae, ¿verdad? Como enojo en sus vidas. Y en medio de todo esto, ¿verdad? Siempre, pues, luchan y tratan de sobrepasar esa situación. Pero siempre va a surgir esa pregunta: ¿hay alguna esperanza? En muchos casos, ¿verdad? Hay personas, diríamos de esta manera, hay personas que están como navegando, están inundadas por mucho dolor. Están inundadas de mucho dolor porque han visto a seres queridos que han muerto y no pudieron hacer nada. Y el dolor les ha invadido a la vida de ellos. Pero una de las cosas que tenemos que pensar es siempre en las promesas de Dios. Y si usted conoce a alguien que está cerca de usted, que está pasando por una situación bien difícil, usted tiene palabras de esperanza, palabras de vida. Puede acercarse y compartir y decirle: hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué pasamos por estas cosas? ¿Por qué pasamos por estos problemas? ¿Por qué pasamos por estas, a veces la gente dice, tribulaciones? Bueno, siempre hay una razón, porque las cosas de Dios siempre hay una enseñanza dentro de todo esto. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4, escribe y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados en Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué palabras las que escribió Pablo! Estamos hablando de casi 2000 años. Y es como si fueran palabras, ¿verdad? Como que son palabras que necesitamos hoy nosotros. Saber, ¿verdad? Que Dios nos consuela para que podamos ayudar a otros a consolarse. Escuchaba con esta catástrofe que hubo del huracán entrando por Louisiana, escuchaba en las noticias a una persona diciendo: no nos ha llegado ayuda de parte del gobierno, pero nosotros aquí como comunidad nos ayudamos unos a otros. Eso es algo muy interesante, el buscar la manera de sobrevivir. Entonces en Cristo Jesús encontramos también que de la misma manera como Dios nos consuela, debemos ayudar a otros para que encuentren consuelo en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo quizás donde constantemente personas son abatidas por el dolor. El dolor de no poder hacer nada, el dolor de no tener con qué responder, el dolor de no tener ayuda, o el dolor de estar enfermos. Cuando pensamos en esto, dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, como tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y en otra porción bíblica aparece y dice: contigo estaré hasta el fin del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Qué bonita palabra, qué bonitas promesas. Debemos creer estas palabras y podremos enfrentarnos a lo que viene, a lo que va a suceder, en confianza en Cristo Jesús.
Hace unos días atrás, una de mis sobrinas tiene una niña que cayó en el hospital y mandó a pedir oración por su hija. Al otro día llamé y estábamos hablando. Cuando hicimos contacto, las primeras palabras que me dijo: estamos en victoria en el Señor, aun cuando las cosas no están como quisiéramos. Me impactó esas palabras, me sorprendió y me llamó la atención esas palabras. Su niñita está en el hospital, en una condición de enferma, pero ella hablando palabras de esperanza, palabras de seguridad. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos confesar que en medio de cualquier situación el Señor está con nosotros. A veces a través del tiempo, ¿verdad?, pueden surgir sentimientos de culpa, como si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera venido aquí, no hubiera pasado esto, mi esposo no hubiera muerto, mi esposa, o mi hijo, o mi hija. Entonces empezamos a pensar en culpa y como que empezamos a culparnos, familia. Pero la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, dice estas palabras en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Esta es la promesa de Dios. Por lo tanto, si alguien que nos está escuchando y viendo se siente culpable, si estás en Cristo, dice la palabra de Dios, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo en tu corazón, lo que tienes que hacer es solo hablar y pedir perdón, y el Señor te perdonará. Dijimos al principio que estamos viviendo en un mundo donde mucha gente está sufriendo, mucha gente en muchas formas, en muchas maneras, sufriendo físicamente, sufriendo mentalmente, pero también creo que hay muchas personas que están sufriendo espiritualmente porque no hay alimento espiritual para sus vidas. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es algo maravilloso, aunque difícil de entender. ¿Cómo entender que el que tenga escasez me ayuda bien? ¿Cómo entender que si perdí mi casa, si murió un familiar mío, cómo entender esa parte de que me ayuda a bien? En el momento no lo entendemos y luchamos porque somos humanos, pero gradualmente iremos entendiendo esas palabras, porque la sabiduría de Dios es maravillosa y es perfecta. Entonces, en medio del sufrimiento, hermano, amigo, ama a Dios. En medio del dolor, ama a Dios. En medio de la pérdida de un familiar, ama a Dios. En medio de la abundancia, ama a Dios. En medio de la escasez, ama a Dios. Y nunca dejes de amarlo, porque Él es el todo para todos nosotros. Amemos a Dios porque Él proveerá. Amemos a Dios porque Él bendecirá. Amemos a Dios porque Él nos sacará del pozo de la desesperación. Y Él ha prometido que nunca nos dejará. Amemos a Dios. Este es el mensaje que queremos traer. Cuando pensamos en estas cosas, entonces pudiéramos reflexionar. Al culpable que hace la pregunta, ¿hay esperanza? Jesús le contesta, sí, si se arrepiente y viene a Cristo. Al herido de muerte, que pregunta si hay esperanza, Jesús le dice, sí, si tiene a Cristo Jesús. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿verdad?,
Podemos pensar y reflexionar que no importa la condición o el lugar o la situación donde estamos, lo que importa es lo que tenemos, Cristo Jesús en nuestras vidas. Él es el que da valor a nuestras vidas, donde quiera que estemos. Por lo tanto, pensando en esto, ¿verdad? Podemos decir que Jesús siempre dice la palabra de Dios que sus promesas son en el sí y en el amén. Las promesas de ayudarnos. Entonces, cuando pensamos en la esperanza, ¿verdad? Podemos decir que sí, que la esperanza, que el gozo, que la paz tiene nombre. Su nombre es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Venimos a Él, encontraremos estas cosas. Nos alejamos de Él, esas cosas vendrán a tu vida. No habrá paz, no habrá gozo, no habrá tranquilidad. Entonces el nombre de Jesús es poderoso nombre, es santo nombre, y Él es todo lo que ha prometido la palabra de Dios. Por lo tanto, amigo, amiga que me escuchas, o hermanos, debemos confiar más y más en nuestro Señor Jesucristo. Debemos esperar en Él. El tema del mensaje es, ¿hay una esperanza? La respuesta es sí, en Cristo Jesús. Sí la hay. Y esto es lo que debemos compartir a muchas personas. Que por más oscura que sea la noche, hay luz. Hay una luz. Que por más inundada tu vida de dolor o de problemas, hay un lugar de descanso. Que por más que estés batallando y que estés luchando, habrá una respuesta para ti en Cristo Jesús. Si es primera vez que nos estás escuchando y no habías oído la palabra de Dios, te invitamos a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Abrir tu corazón al Señor, porque ahí hay esperanza. Si eres una persona que ya conoce a Cristo y estás caminando ya por muchos años, nuestra fe es probada cada vez. Y si estás pasando por algún momento muy difícil, recuerda, hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que si alguien, Señor, está escuchando y abre su corazón, Señor, que tú le toques, que tú le llenes de tu presencia. Y que le traigas salvación a su vida y a su corazón. Señor, si alguien está batallando en este momento en su casa, en el trabajo o en algún lugar donde se mueve, Señor, o donde está, oramos que tengas misericordia de él, de ella, y que les ayudes, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos das. Gracias por tu palabra que siempre nos trae esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y una vez más reciban saludos de parte del Ministerio de Provisiones Bíblicas.